Seguramente alguna vez te ha pasado que te has puesto unos tacones, ibas divina, unos tacones nuevos, pero luego nunca te los volviste a poner porque llegaste a tu casa con los pies reventadísimos. Si estás aquí por este tipo de situaciones y porque eres de esas mujeres y chicas que se piensan que llevar tacones e ir comodísima es incompatible, quédate que te traigo la guía definitiva para sobrevivir a todo tipo de tacones, basado obviamente en mi experiencia. Así que ponte cómoda que vamos a empezar del tiro. El primer error más común siempre va a ser elegir un tacón únicamente porque es bonito, te gusta, sin tener en cuenta tu tipo de pie. Es que a mí me pasaba mucho que por mi tipo de pie, un pie finito y largo, elegía unos tipos de tacones que pues me patinaba el pie, se me iba para adelante, era todo súper incómodo. A la hora de elegir unos tacones que vayan con tu pie, hay que tener en cuenta un montón de factores, como por ejemplo la puntera, la altura, la anchura, el tamaño del tacón, la plataforma. Todo esto lo que comparte es que normalmente se elige en base a tu tipo de pie. Si no sabes qué tipo de pie tienes, te lo explico muy sencillo. Según la longitud de tu pie, podríamos clasificarlos en largos y cortos. Según la anchura, pues un pie estrecho o fino como el mío y uno más ancho. Con el antepié ancho, talón estrecho, antepié ancho. Y lo más importante va a ser la forma de tus dedos. Aquí te dejo una foto con las 3 clasificaciones más comunes y más fáciles de distinguir. Según esta clasificación, tu pie puede ser egipcio, griego o romano cuadrado. Muy fáciles de identificar y obviamente pues tampoco vas a necesitar mucho tiempo para saber qué tipo de pie tienes según la forma de tus dedos. ¿Por qué es tan importante la forma del pie a la hora de elegir unos tacones que no te revienten el pie? Pues básicamente porque es lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir la puntera del tacón. Te lo voy a explicar muy sencillo. Si tienes este tipo de pie, que es el pie egipcio, es decir, el dedo gordo es el dedo más alto y luego pues van descendiendo en fila todos, te recomiendo tacones con punta redonda, almendrada o cuadrada. En cualquier caso, evitar este tipo de tacones con la puntera más estrecha o los que tienen la punta cuadrada pero se va estrechando, o sea, tienen como la puntera en pico. Si tienes el pie griego, que es mi caso, es muy fácil de identificar. Tienes el segundo dedo más largo que el dedo gordo. Pues aquí vamos a buscar puntas redondeadas, un poco ovaladas. Las puntas en pico no serían un problema. Evitar sobre todo las punteras cortas y las punteras que terminen justo donde termina el dedo gordo, porque entonces nuestro dedito de al lado pues va a sufrir un montón, va a estar doblado y no queremos eso. Por último, el pie romano, que es este, o pie cuadrado, pues un pie más recto. Sobre todo, imprescindible puntera cuadrada y redondeada, evitar punteras más puntiagudas o demasiado estrechas. Obviamente tú te vas a poner el tacón que prefieras, pero son factores a tener en cuenta si estamos hablando de un tacón que vais a utilizar mucho tiempo. Para situaciones más puntuales de media hora, 1 hora con tacón, pues tampoco importa tanto esto de las punteras, pero ojo, cuidado porque te puedes hacer mucho daño. En cuanto a los pies anchos y los pies estrechos, mis recomendaciones, así como persona muy experimentada sobre todo en el pie estrecho, serían para pie estrecho tacones con tira, sobre todo que tengan, sean de materiales que no sean muy flexibles, que no dan mucho de sí. De estos zapatos o tacones que tú notas que se van a hinchar con el tiempo, pues evitar esos. Evitar también las sandalias sin mucha sujeción en la parte delantera, porque el pie va a tender a patinar para adelante y salirse del zapato de lo fino que es. Para pies más anchos, pues buscar materiales muchísimo más flexibles que no compriman ni te dan tanta sujeción en la parte delantera para evitar pues hacerle daño al metatarso. Luego, mi kit de supervivencia para evitar hacernos daños con los tacones, qué hacer cuando ya nos hemos hecho daño y cómo sobrevivir a varias horas con tacones. Aquí vamos a ser francas, independientemente de tu forma de pie, siempre va a haber una tendencia a elegir realmente lo que a nosotras nos gusta. Yo, por ejemplo, tengo el pie muy fino, pero también me gustan pues los zapatos con la punta un poco más cuadrada y tal, las sandalias así con sujeción delantera. Realmente, aunque haya tacones que sean muchísimo mejores para tu tipo de pie, va a haber ocasiones que no te vas a poner esos tacones siempre porque quieres variar o no va mucho con tu gusto. No significa que esté justificado pues reventarse completamente el pie, llenárselo de ampollas y sufrir horas y horas. Así que te traigo mis consejos y mi kit de supervivencia para sobrevivir a los tacones.
Lo primero y más importante, y de lo que veo que poca gente habla, es la preparación del pie antes de ponerse un tacón. Muy importante, córtate las uñas y córtatelas bien para evitar que se te encarne una uña, ni tampoco que te duela una uña, ni se te caiga una uña de la presión del tacón, que me ha pasado. Así que las uñas bien cortadas, los pies, importante si tienes los pies secos, hidratar las zonas secas para evitar que se abran ampollas o heridas en esa zona, donde normalmente pues tenemos como más fricción y más roce. Si tú ya sabes que tu pie, te pongas el zapato que te pongas, ya sea tacón o zapato plano, tiene mucha tendencia a que le salgan rozaduras en X sitio, muy importante proteger ese sitio. Yo personalmente recomiendo utilizar vaselina neutra, de esta del Mercadona de toda la vida, mano de santo. Y también otro consejo que te voy a dar, no estrenes tacones. Me refiero, si tú vas a estar horas y horas con unos tacones y te quieres poner unos nuevos, eso no va a haber kit de supervivencia que te salve. Te quiero decir, tú tienes que llevar tacones que ya te hayas puesto antes. Esto quiere decir que, o sea, esto es un poco paradoja porque dices, vale, si nunca puedo estrenar tacones, entonces ¿cómo me pongo tacones que ya he usado si nunca me puedo poner los nuevos? Pues básicamente póntelo en tu casa. Estar media horita, una horita. ¿Para qué? Para tantear el terreno, ver de qué material está hecho, si la almohadilla del tacón amortigua realmente y te protege el pie, en qué zonas crees, porque te empiezan a doler o a molestar, que te van a salir más rozaduras. De todas formas, una forma muy fácil de prevenir todas estas cosas y de verlo antes de ponerte el tacón es sabiendo tu tipo de pie. Así que hazme caso y usa mayoritariamente tacones que le vengan bien a tu tipo de pie. Luego, dependiendo del material, yo lo que muchas veces hago para anchar, si necesito que el material ceda un poco, es ponerme el tacón unas cuantas horas en mi casa para ir tanteando el terreno y también pues darle un poco con el calor del secador. Tampoco mucho, pero eso hace que como que ceda un poquito. Recomiendo, obviamente, mientras sea posible, ponte un tacón que sea de tu talla. Yo suelo coger una talla más grande, en el caso de que no haya mi talla, coger una talla más grande antes que una pequeña, porque lo de que sea pequeño tiene difícil solución, pero que te quede un poco grande sí tiene fácil solución y ahora lo vamos a ver con mi kit de supervivencia para los tacones. Lo que te recomiendo llevar en el bolso antes de ponerte nada en los tacones sería tu analgésico de confianza, el típico ibuprofeno en barra o el stick antirrozaduras del Mercadona, que también va bien. Y también unas bailarinas plegables como estas, que las venden muy baratas en el Chain o en cualquier tienda online, que pues te puede salvar de un apuro ya si llegamos ya a un extremo en el que no es sostenible. Antes que romperte el pie, cómprate estas bailarinas plegables, las llevas en el bolso, no ocupan nada, los taconcitos en la mano y te olvidas. Si vas a utilizar este tipo de tacones, te recomiendo 100%, sobre todo si tienes el pie fino como yo, sobre todo este tipo de almohadillas. Son unas almohadillas así en punta que lo que hacen es proteger al pie, sobre todo si tienes tendencia a que el pie te patine, tienes el pie fino, se te cuela en la punta del tacón, sobre todo si te pasa eso, esto lo que va a hacer es de tope y como es una almohadilla de esponja, pues básicamente tus dedos no van a quedarse así apretujados, sino van a dar con el tope. Y si has hecho lo que he dicho antes de cortarte bien las uñas, hidratarte bien el pie, pues básicamente los dedos no se te estrujan unos contra otros. Creo que es bastante útil, sobre todo en este tipo de zapatos. He visto también que existen otro tipo de topes que no tienen como la forma en punta, sino que son cuadrados, sobre todo para ponerlos como en el típico zapato rollito Mary Jane, así como estos, por si te baila el pie para adelante, pues también es muy útil. Sobre todo topes de almohadilla, yo lo considero un básico para sobrevivir a este tipo de tacones. También, que es muy inteligente y que descubrí prácticamente hace poco, es ponerte el dedo corazón e índice del pie, pues básicamente como atados con esparadrapo o con tiritas o con cintas, pero básicamente llevarlos como juntos mientras te pones tacones, como que eso de alguna parte le quita tensión al nervio del pie que justo pasa por aquí. Entonces, pues esto es un tip que yo no conocía, lo he utilizado y la verdad es que funciona bastante bien. Si te queda el tacón un poquito grande o es de estos tacones que tienen como
poca plataforma pero mucha inclinación, se te va a tensar el pie muchísimo. Y no es que te salgan ampollas, sino que te va a doler el pie, en sí te va a doler. Estas almohadillas, que también son de esponja, pues las recomiendo bastante, porque esto hace que, uno, no se me acumule la tensión en el pie, y dos, no me baile tanto, porque la verdad es que ocupan bastante. Si tu problema más que la talla es que no te baile el pie, te recomiendo sobre todo para las sandalias este tipo de plantillas que son de silicona, son bastante cómodas, versátiles. Como son de silicona se adhieren muy bien a la propia plantilla de los tacones y con esto, aunque te sude el pie, pues no te baila. Si tu problema es con las rozaduras, también existen como unas tiritas de silicona que son estas de aquí, y te calman bastante el dolor y evitan pues que la zona siga rozándose. De todas formas, yo recomiendo siempre usar estas cosas como de forma preventiva, porque si evitamos pues muchísimos daños para no tener el pie pues hecho un asco. ¿Eres de tacones? O sea, me refiero de tacones como de este tipo, que no son sandalias tacón ni los típicos kitten heel que llevan como la correa atrás, que para estos también existen unas pestañitas de silicona alargadas como las plantillas, pero versión correa, que son estas. La verdad, funcionan bastante bien. Yo no tengo muchos tacones que me hagan daño en la correa, pero seguro que alguna también la ha pasado, entonces lo dejo por ahí por si acaso. Si utilizar estos tacones en vez de los típicos con sandalias, sabrás que esa parte final del tacón duele. Duele bastante, sobre todo si lo llevas varias horas y son los típicos estiletos. Duele y duele. Entonces, para este tipo de casos recomiendo estas almohadillas que traen aquí pegatina, así que se pegan en el tacón y no se mueven. Yo no he probado las almohadillas que no tienen como, que no se pegan, solo las plantillas. No sé si son igual de eficaces, me imagino que con el roce se irán, con el roce, el sudor, el movimiento se irán. Entonces siempre pegas al tacón y ya te olvidas. Estas son muy útiles para este tipo de tacón y para evitar rozaduras y también para utilizarlas por si te queda un poquitito grande. Mi joya de la corona, que yo creo que es una forma bastante buena de prevenir que te salgan ampollas, sobre todo si eres de esas personas que ya sabe que tienes como varios dedos, que esos dedos, da igual el tacón que te pongas, que se te llenan de ampollas, pues estos protectores de silicona son bastante elásticos, no se caen. Esto te lo pones en el dedo del pie y forma una película de silicona bastante blanda y literal no te enteras de nada. Es súper cómodo de llevar, no molesta y considero que son también un básico si no te quieres reventar el pie con tacones. Antes de decir, si ya la has liado y tienes mucho el pie con daño de haber utilizado un tacón, no te vuelvas a poner ese tacón en bastante tiempo. El pie es una zona que sufre mucho, por desgracia, pero espero que mis tips te hayan servido. Como mujer que disfruta muchísimo poniéndose tacones y que la verdad prefiere mil veces ir entaconada que a lo mejor con unas deportivas, espero que os haya servido de ayuda. Siempre recordad que para presumir tampoco hay que sufrir y que no es normal tampoco pues pasarlo extremadamente mal y quedarte coja por el hecho de usar un tacón. Hay un montón de formas de utilizar tacones, medidas de prevención para no reventarte el pie, como las que he contado, y también pues elegir un tacón que vaya acorde a tu pie si vas a estar muchas horas con los tacones. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo.